estamos en comunicación con Celina Calore. Ella es economista de CESO Argentina y nos atiende amablemente en esta tarde aquí en la radio de la universidad. Hola Celina, ¿cómo te va? Gracias por estar ahí del otro lado. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Gracias. Ya hemos charlado en algunas otras oportunidades, ya nos conocemos, así que es un placer para nosotros tenerte acá y que nos puedas explicar. Básicamente lo que necesitábamos era una explicación más allá de los datos, ¿no? De cuánto aumentó cada cosa, que lo hemos repasado, pero ¿cuál es tu consideración acerca de el dato de inflación y esta caída también con respecto a los meses anteriores? Bien, bueno, sí, tuvimos un dato, como vos mencionabas, del 2,2 de inflación en enero, uno de los datos más bajos, digamos, de los últimos años. Y esto nosotros, el análisis que venimos haciendo es que tiene un ancla muy fuerte, es decir, uno de los principales causas de la desaceleración de la inflación está vinculada a el dólar, ¿no? Tener el dólar planchado, como decimos, esto de que haya una evaluación mensual ahora en el 1%, ¿sí? Que es estipulada por el propio gobierno, es decir, controlada por intervención del Banco Central, hace que, entre otras cosas, tengamos una desaceleración en el ritmo de los precios. No es el único, no es la única variable, por supuesto que viene desacelerando, sino más bien también vincularlo con lo que sucede en la economía real y en la caída de la actividad de importantes rubros de la economía. Me refiero principalmente al consumo. El consumo, a pesar de algunos datos positivos que el gobierno da respecto del ritmo de la actividad, el consumo agregado, el consumo masivo, sigue estando a la baja. Los últimos datos de ventas de supermercados, bueno, dan cuenta de eso. También cuando uno va viendo sector por sector qué sucede, vemos que hay una fuerte depresión todavía del consumo, entre el 20 y el 30% respecto al año anterior. Los datos, es cierto, son para fines del año pasado, pero nos dan cuenta de una crisis de ingresos, que es fundamental, y ese es el otro gran ancla que tiene este plan antiinflacionario, ¿no? Que los salarios, que las jubilaciones no crezcan de la misma manera que crecen los precios, y eso digamos, lo que hace es tirar para abajo el consumo y con ello la demanda. Así que digamos que esta desaceleración, que uno obviamente la puede juzgar por sí sola o aislada del resto de la economía como algo positivo, ¿no? La baja de la inflación es algo que todos queríamos y que todos queremos, porque lo necesitamos también para la estabilidad que eso nos trae. Lo cierto es que depende, digamos, de un hilo cuando uno ve sobre qué está sustentado, y ahí es donde están los riesgos, ¿no? Y eso se conecta con la cuestión del dólar y del tipo de cambio. Uh-huh. ¿Qué pasa con ese tipo de cambio? ¿Hubo en estas últimas horas ahí algún enojo por parte del gobierno, de quienes le exigen o le piden una devaluación, de quienes opinan que hay un dólar atrasado? ¿Cuál es tu visión en ese sentido? Bueno, está claro que una nueva devaluación no le hace bien a las mayorías, ¿no? A los trabajadores, a los jubilados, que recordemos lo que sucedió en diciembre del año 2023, apenas asumido el gobierno, con esa mega devaluación que fue histórica para nuestro país, digamos, un día para el otro, un salto del tipo de cambio de más del 100%. Eso disparó los precios. Recordemos que tuvimos un diciembre de 25% de inflación, un enero del 20% y allí disminuyendo. Pero lo que significa eso, cuando hay una gran devaluación, es una transferencia de ingresos, ¿no? De las mayorías de los trabajadores, de los jubilados, de quienes tienen ingresos en pesos, hacia los sectores más concentrados y que tienen las posibilidades de tener ganancias o rentabilidades en dólares. Entonces eso es fundamental tenerlo a la vista. Igualmente, diciendo esto que no es bienvenida una devaluación, sí es cierto que este control que el gobierno hace sobre el tipo de cambio nos hace que hoy estemos muy caros en relación a otros países. Y volviendo a la comparativa, hasta noviembre, diciembre del año 2023 veíamos que venían brasileros, chilenos a comprar a la Argentina y que estábamos muy baratos, ¿no? Y bueno, ahora se dio vuelta a eso. Lo que sucede es que los argentinos que tienen la posibilidad, porque eso también hay que decirlo, no son las mayorías, sino algún sector de clase media alta que tiene ahorros, que tiene acceso al dólar y que puede viajar,
está yendo a comprar afuera y vuelve anonadado de la diferencia de precios que puede encontrar en Brasil, en Chile, en Paraguay bueno, en Uruguay en menor medida, pero también lo es. Con lo cual, eso nos da cuenta de que Argentina está cara en pesos. ¿La solución cuál es? Un salto evaluatorio brusco que vuelva a generar una pérdida el poder de compra de los salarios en pesos. No, por supuesto. Ahí hay que buscar una corrección un poco más ordenada y donde haya una compensación, ¿no?, para los sectores remunerados en pesos. Ujú. Ahora, las consecuencias, vos hablás de, bueno, no solamente con respecto a mantener el dólar tal cual está, consecuencias que si hay una devaluación, habría inflación, pero hay otra consecuencia también, que es la que muchos ponen como justificación para pedir la devaluación. Ay, se nos cortó. Se nos cortó, así que ahora vamos a retomar. Estamos charlando con Celina Calore, es economista del CESO, que ellos vienen haciendo también algunos informes que tienen que ver con toda esta cuestión económica. Ella plantea que obviamente que no es bueno una devaluación porque eso significaría el aumento del valor del dólar, el aumento del valor de los bienes y una vuelta otra vez a los números de inflación que conocíamos tal vez el año pasado, el anterior sobre todo. Sí, y se cae también de alguna manera el estandarte del cual se posicionan ellos, ¿no? Para seguir sosteniendo el ajuste que hacen. Digo, Sí, sí, con parte de respecto Exacto, a la inflación, sí, claro, la exacto. baja de la inflación que se explica desde la no emisión monetaria, desde el recorte del gasto del Estado, el recorte de los salarios, ¿no? Ujú. También, ahí la retomamos, Celina, estamos de nuevo, se había cortado, estamos charlando con Celina Calore, economista. Te preguntaba acerca de esta disyuntiva, ¿no?, que vos planteás. Digo, no está bueno que se genere una devaluación, pero al mismo tiempo se genera esta cuestión de que de que estamos caros o que están baratos otros países de la región. Digo, ¿cuál es otra de las consecuencias? Porque también se habla de la cuestión de nuestra industria, ¿no? La industria manufacturera o de otros sectores también, ¿no? Industria nacional, Con la claro. posibilidad de las importaciones cada vez más baratas, de que no convenga tanto, incluso en el sector del campo, la exportación con este dólar. ¿Cuáles son otras de las consecuencias que puede generar esto? Sí, totalmente. Yo me fui un poco a hablar de la parte del mercado interno y de los consumidores y de los trabajadores, pero también el otro gran costo de esta política, digamos, ¿no?, de apreciación cambiaria y de apertura importadora es lo que vos marcabas, todo el sector productivo nacional, ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver con la industria manufacturera, digamos, en la mayoría de sus ramas, ¿no?, que al ser caros, al tener al ser costosos en Argentina, es difícil poder competir contra productos importados en un esquema donde también se abre la importación, se deja de proteger a esta industria, es decir, esta industria es atacada por distintos factores. Por un lado, esta cuestión de la apreciación cambiaria y de los grandes costos que tiene la industria con este tipo de cambio relativamente, digamos, planchado, y por otro lado, lo que significa la apertura importadora indiscriminada, es decir, abrir la importación, que cualquiera pueda comprar afuera, prácticamente cualquier tipo de producto, ¿no?, que golpea de lleno no solo a la industria alimenticia, por ejemplo, pero también a la industria manufacturera en muchas de sus ramas. Así que la realidad es que este es un modelo de país planteado de esa manera, ¿no?, de destrucción de la industria, donde el sustento económico de la actividad el gobierno de Milei lo quiere tener en algunos pocos sectores concentrados, vinculados a que al hidrocarburo y a la minería y al litio, ¿sí? Principalmente esos sectores y además cuando uno mira, son los sectores que han crecido junto con el sector agroexportador. Pero este último sector, como bien vos marcabas, no está conforme con este tipo de cambio, porque no solo tiene un tipo de cambio, digamos, planchado, es decir, que no se va actualizando al mismo ritmo que se actualiza la inflación. Recordemos que la inflación, si bien dio 2,2%, estamos con un crawling peg, con un aumento del tipo de cambio del 1%, es decir, eso genera también distorsiones.
y el sector del agro, entonces el agroexportador, no está tampoco conforme con esta cuestión porque también tiene retenciones y ahí han pataleado bastante, como lo han hecho históricamente, pero en este último tiempo lo han hecho fuertemente y han logrado una reducción en algunos puntos de las retenciones, pero que no creo sea suficiente para contentar a este sector que, si bien no la tiene fácil, no ha pataleado demasiado por ser un gobierno que ideológicamente en algún punto también los representa, ¿no? Ahora yo te consulto, Celina, si soy un consumidor, ¿no? Que no tengo relación con la industria, que obviamente no sufrí la suspensión o el despido porque trabajo en un sector afectado, que tal vez si nos ponemos a hacer las cuentas es la mayoría. Mucha gente que labura por su cuenta, que tiene otro tipo de ingresos. Y dice, bueno, yo mientras tengan el dólar ahí planchado y no me aumenten los precios y baje la inflación, perfecto. Ahora la pregunta es, ¿cómo se sostiene este nivel de dólar? ¿Qué es lo que hace falta? Obviamente siempre hacen falta dólares. En Argentina no importa cuándo escuches esto, para las reservas, para cubrir todos estos gastos, pero digo, ¿qué es lo que se está hoy haciendo para que justamente el dólar quede en el precio que está? Bueno, es que justamente esto que vos marcás de la falta de dólares es el limitante que tiene este modelo. Por eso también lo inquietante que está el gobierno intentando poder volver a acordar un desembolso con el FMI, digamos, es la única esperanza que tiene básicamente en el corto mediano plazo este gobierno para sostener este modelo, porque necesita dólares para seguir interviniendo. El gobierno, si bien se dice un gobierno libertario, está interviniendo el tipo de cambio todos los días, y para eso lo que hace es destinar divisas, ¿sí? Esas divisas son escasas, los dólares que tenemos son escasos, y las reservas internacionales no se están acumulando, más bien se están utilizando. Justamente ese es el gran limitante que va a tener este gobierno en el mediano plazo y en el corto mediano plazo, y hay que ver hasta dónde puede aguantar con el nivel de reservas que tiene. Digamos, hacia donde están, el horizonte que tiene es poder acordar con el FMI. Aparentemente el FMI le está poniendo ciertas limitaciones, ciertas digamos, requisitos para poder hacer nuevos desembolsos, y aún así decirle a ese trabajador del sector privado formal, que como vos mencionabas, que capaz que tiene algún tipo de capacidad de ahorro, que puede tal vez irse de viaje, que no la está pasando tan mal porque ve cierta estabilidad, que este equilibrio es un equilibrio inestable y que además, digamos, no es sostenible que el gobierno siga apelando a un mayor endeudamiento para sostener este tipo de fiestas financieras, ¿sí? No es algo sostenible, no es algo que se pueda mantener a largo plazo, y que también tener en cuenta que aún no se ha golpeado fuertemente el empleo. Si bien ha avanzado el desempleo, todavía no se vio lo que puede llegar a suceder, por ejemplo, con la industria manufacturera, que es la que más empleo genera en el país, con lo cual en el mediano plazo de seguir este modelo aperturista, digamos, en lo que puede suceder es justamente empezar a tener problemas desde el empleo, más allá de la cuestión de los ingresos. Hay otra, lo último, para agradeciéndote por tu tiempo, pero hay otra situación en la que el gobierno planea juntar los dólares más allá del acuerdo con el FMI, que son las privatizaciones, ¿no? Algo con lo que se sostuvo también la convertibilidad durante tanto tiempo en los 90. ¿Esto lo ves posible? ¿Es algo que puede tardar más? Porque ya esta semana tuvimos ahí la situación con IMSA y la primera privatización, pero sabemos que el gobierno quiere avanzar más. ¿Celina? ¿Se cortó? Se cortó, me parece. Se cortó. Bueno. Me hubieran dicho, no quería hablar del tema privatizaciones, dijo que no quería hablar. Está bien, la dejamos. Hemos charlado. ¿Vas a preguntarme sobre eso? Hemos charlado bastante. Corto. Chau. 15 minutos para las 6 de la tarde. En todo caso,